A la mitad de la semana vamos a hablar sobre esclavos de Cristo. Hay que reconocer que una de las grandes manchas de la historia del cristianismo, ya no hablando de la historia en general, es que lamentablemente algunos usaron textos bíblicos para enseñar que debería haber esclavitud, e incluso tomaron la esclavitud como un derecho para un grupo, mientras que se quitaban los derechos a otros grupos. Pero hoy vamos a ir al texto bíblico para saber si realmente se puede justificar ese tipo de prácticas, ese tipo de práctica de tomar el texto y acomodarlo a nuestra conveniencia. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude con el estudio de hoy. Querido Padre que estás en las alturas, gracias te damos porque nos permites estudiar tu palabra y hoy queremos que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque ya hemos dicho, y nuestro pastor Dani Perla nos ayudaba a comprender esto, que no hay un texto que definitivamente diga no a la esclavitud y que se convierte en el texto del reformador social que quiere quitar eso, creo, pastor, que cuando vamos a Efesios capítulo 6, versos 5 al 8, sí encontramos lo que usted ya nos decía el día de ayer. Dios quiere ir al corazón y trabajando en el corazón, quiere comenzar cambios en la vida de cada uno. Y vamos a leer estos textos para ver qué nos enseñan. Dice Efesios 6, versos del 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y temblor, con sincero corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo que hacen con ánimo la voluntad de Dios. Servid con buena voluntad como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, eso volverá a recibir del Señor, sea siervo o libre. Pastor, este texto me llama mucho la atención porque algunos podrían tomarlo como pasó en la historia y decir, bueno, ya ven, entonces sí está justificado que si yo tengo las posibilidades, si tengo un esclavo, ahora yo le puedo pedir a él que se comporte bien, que me trate bien, que me sirva bien, porque Dios se lo está demandando a él. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Qué principios hay ahí realmente en el texto bíblico? Sí, bueno, es fácil racionalizar de esa manera cuando yo no soy el esclavo. Claro. Por supuesto. Ahora, si ustedes notan aquí, porque ya venimos en una sección donde el apóstol Pablo ha expandido ese concepto de someteos los unos a los otros. Y él nos dice que esto va a todas las esferas de la sociedad. Comenzó con el matrimonio. Ya vimos la relación esposo-esposa, que de hecho fue una lección bien interesante. He escuchado comentarios, no solo de los que nosotros hacemos aquí, sino cómo se llevó a cabo en las diferentes clases de la escuela sabática. Muchos, aún algunos que son solteros, dicen, bueno, me tocó dar la lección y yo ni siquiera soy casado, pero me gustó, y hago referencia a esto porque todo esto tiene una utilidad. Me gustó que varios que todavía son solteros dicen, bueno, ahora ya sabemos qué esperar. Ya las jóvenes vieron y dicen, bueno, ahora ya sé cómo debe ser mi futuro esposo. Claro. Los jóvenes, los varones vieron y dicen, bueno, ya sé cómo tengo que comportarme. Así que es maravilloso. Esto de la Biblia es iluminador. Esto es liberador. Y precisamente lo que estamos haciendo. Ahora, Pablo va aquí en Efesios, el capítulo 6, él sigue el patrón, porque debemos entender esto como un todo. Él sigue el patrón que ha venido siguiendo desde que habló de someterse unos a otros. Primero habló del que está en sumisión y después habla del que está en autoridad. Noten esto bien interesante. Por ejemplo, cuando comenzó a hablar del matrimonio, habló primero de la esposa, después habló del esposo. Cuando habló de los padres e hijos, habló primero de los hijos. A los hijos les habló primero, luego a los padres. Y ahora viene y le habla primero al esclavo. Luego hablará al amo. Entonces el apóstol Pablo sigue este patrón de autoridad y sumisión. Ahora, por favor, no me vaya a malinterpretar esta palabra sumisión en el sentido degenerado que se le ha dado a esta palabra. Pero sí quiero decirle por qué es tan importante entender estas relaciones y por qué la Biblia, aquí voy a dar otra razón, por qué la Biblia no habló directamente. Por ejemplo, sí, hay que abolir la esclavitud,
porque Dios diseñó, y no sé si voy a poder hacerme explicar, pero a veces uno tiene una idea y expresarla es un poquito más difícil. Dios diseñó en su universo, en su creación, que haya autoridad, que haya este esquema, autoridad y sumisión. Si no hubiera, por ejemplo, amos y esclavos, ahora llamémoslo modernamente patrón, empleado, si no hubiera este tipo de relación, ¿cómo entenderíamos nosotros nuestra sumisión a Dios, que Él es superior? No lo respetaríamos, no sabríamos, no entenderíamos esa subordinación de Cristo cuando Él, siendo Dios, se hizo hombre, que eso todavía hay algunos que no lo han entendido. Y entonces cuando ven que Cristo habla, yo no puedo hacer nada por mí mismo, y yo ni sé la hora ni el día cuando yo voy a venir, y dicen, vio, Cristo es inferior. No han entendido todo este esquema. Ahora, no digo que por eso tenemos que usar esas dos palabras como el uso que se le da secularmente, claro, autoridad y sumisión, porque en el uso secular, en el uso pecaminoso, estas palabras es que el que esté en autoridad es para maltratar al que esté en sumisión, y el que esté en sumisión, pues simplemente tiene que aguantar. No es eso lo que la Biblia está hablando. Por favor, no vayamos a malinterpretar. Pero entonces venimos aquí, pasamos ahora a esto. El apóstol Pablo comienza dirigiéndose a los subordinados, a los esclavos. ¿Y qué les dice? Lo mismo que le decía a los hijos: obedezcan. Y aquí no hay condición, no es que si es bueno, si es malo. Tal vez el viernes vamos a leer varios textos, porque Pedro también habla de esto. Hay otras cartas de Pablo que se usan estos textos, y alguien dice, no, pero es que usted no tiene idea cómo es mi jefe, hablándolo modernamente. En aquel tiempo también algún esclavo podía pensarlo, pero es que mi amo, usted no tiene idea cómo es y cómo yo le voy a obedecer, y se rebelaba. Ahora la Biblia te está diciendo, obedece. Esta es una orden que da muy clara. Ahora la pregunta es, ¿por qué había que obedecer? Y aquí yo voy a dar algunas razones, porque me llama la atención en esta guía que el apóstol Pablo da algunas orientaciones. Veamos, por ejemplo, en el versículo 5. Vamos a leer otra vez cada versículo para ver cuál es la recomendación que el apóstol Pablo da, en este caso al esclavo, que tiene que hacer. Dice acá: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y temblor, con sincero corazón, como a Cristo. Bueno, aquí prácticamente lo que está diciendo es que tiene que respetar a su amo. Ahí viene el respeto. Y quiero decirle, para que le encontremos una utilidad a esta lección para nosotros, por favor, póngase a pensar ahora en la relación patrono-empleado, en esa relación. Gracias a Dios, la situación en la sociedad no es ahora igual, aunque puede existir pues problemas en esta relación de patrono y empleado, pero Pablo dice, mira, respétalo, tienes que respetar. Cuando él está hablando aquí a los esclavos y les dice, obedezcan a vuestros amos terrenales. Me gusta el comentario que hace la lección y dice, cuando dice amos terrenales, ahí rebaja un poquito también al amo, ¿verdad? Que no se crea el patrono, que no se crea que es la última maravilla del universo, porque dice terrenal. O sea, ¿por qué? Porque luego va a contrastar con el verdadero Señor de todos. Veamos lo que dice el versículo 6. No para ser vistos como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo que hacen con ánimo la voluntad de Dios. Muy bien, aquí lo podríamos resumir, y está hablando de la fidelidad en el trabajo. Porque si por un lado tenemos que a veces el patrono puede ser injusto, el empleado también es injusto en el sentido que no hace su trabajo, entonces no es fiel en su trabajo. Veamos el siguiente versículo, el versículo 7. Servid con buena voluntad como quien sirve al Señor y no a los hombres. Aquí tenemos con buena voluntad como al Señor. O sea, el consejo es, haga la voluntad de Dios en el trabajo. Noten qué interesante esto.
haga la voluntad de Dios en el trabajo. Y vamos a ver lo que dice el versículo número 8. Sabiendo que el bien que cada uno haga, eso volverá a recibir del Señor, sea siervo o libre. Muy bien, aquí el apóstol dice, ¿quién te va a dar la recompensa al final? Tú hiciste un trabajo y dice, ni me dijeron gracias, ni me vieron, ni les importó, me sacaron, hablaron mal de mí y yo me esforcé. Amigo, la Biblia dice, del Señor tú vas a recibir la recompensa final. Noten, estas son algunas guías. Todo esto le estaba diciendo Pablo al esclavo en aquella época. Ahora, no estamos hablando, por supuesto, la Biblia jamás apoya y dice que está correcto que alguien sea maltratado. No, estábamos hablando de este contexto donde el esclavo, imagínense, tenía la oportunidad de ir al culto, ir allá, y el esclavo tenía cierta movilidad, aunque habían algunos amos que por supuesto eran duros. Así que aquí podemos ver algunas de las razones que el apóstol Pablo da como el esclavo cristiano, y yo lo contextualicé hoy como el empleado cristiano puede actuar frente a su superior. Ahora, pastor, porque hay una pregunta que siempre me ha llamado la atención, la he escuchado, de alguna manera a veces uno se la plantea porque la he escuchado y dice, puede tener razón, y es justamente en ese último texto, en el verso 8, cuando dice, sabemos que la recompensa final la recibimos del Señor. Algunos dicen, bueno, ahí está la justificación, no se sabe si la van a recibir o no, pero con eso quisieron decir, espere una recompensa mayor, aquí en la tierra no puede tener nada, así que sométase y acepte su condición. Pero cuando como cristianos vemos esto, en realidad nuestra perspectiva es diferente, pastor, ¿y cómo podemos conciliarla con la visión del mundo, especialmente con aquellos que realmente critican y dicen, la Biblia lo que quiere es sometimiento, y lo que quiere es, quiero decir sometimiento, pero en el mal sentido de la palabra, como decíamos, para hacer esa diferencia? ¿Cómo podemos ayudar a la gente a comprender que no se trata de eso, y nuestra esperanza no es una esperanza sin fundamento? Yo creo que tal vez si alguien pensara de esa manera, no sería correcto, porque lo que la Biblia está dando es una guía de cómo debe ser la relación entre el esclavo y el amo, y ahora poniéndolo modernamente, entre el patrono y el empleado. Ahora, está diciendo cómo debe ser realizado el trabajo, por parte del empleado, que no te quite el hecho de cómo sea tu patrón, que no te quite, o tu jefe, como tú le llames, que no te quite el impulso y el deseo de hacer las cosas bien. Porque el trabajo donde tú estás es el lugar donde Dios te ha puesto en su nombre. De hecho, algo que me llama la atención en estos pocos versículos del 5 al 9 que trata esta sección, aunque hoy nosotros leímos del 5 al 8, es que en todos, absolutamente, y usted lo puede ver muy claramente, sí, en todos está la palabra Señor o Cristo. En todos. Vean cómo Dios está involucrado. Usted puede decir, no, pero es que esto es injusto, es que cómo me trata, es que lo que dijo. Claro, yo sé que a veces podemos sentir de esa manera, y a veces hay personas que se refieren a sus empleadores, es ese tipo, es que esa tipa. ¿Y sabe qué está diciendo Pablo? Mira, él no es tu jefe. Lo que te está diciendo es, ese que tú piensas que es tu jefe, tu jefa, no es tu jefe. Tu jefe es Cristo, tu jefe es el Señor. Y sabes que todo lo que tú hagas, Él lo está viendo. Si tú pensabas que las cámaras que están ahí en la oficina, ahí en el lugar de trabajo, o el que está ahí dando vueltas, supervisando lo que hay que llenar ahí, cuadernos, lo que sea. Si tú piensas que eso es exacto, mira, los ojos de Dios te están viendo. Y a mí se me llama la atención cómo cada versículo de estos menciona, por ejemplo, el versículo 5, como a Cristo; el versículo 6, siervos de Cristo, voluntad de Dios; el versículo 7, como al Señor; el versículo 8, recibirá del Señor; el versículo 9, sabiendo que del Señor. Noten, en todos está Dios y Cristo, porque
Definitivamente, aquí nos quiere dar una idea. El cristiano no está para revueltas, si lo voy a decir de esta manera. Está para hacer su trabajo, hacerlo fielmente, hacerlo como debe ser hecho, porque al final no lo realiza para ningún ser humano, sino que lo realiza para Dios. Ahora, afortunadamente, claro, podemos estar discutiendo de la esclavitud en aquella época. Imagina que a ellos Pablo les da este consejo. Sí. Ahora modernamente, gracias a Dios, las cosas han mejorado mucho a como eran. No digo que están ideales tampoco, pero las cosas han mejorado mucho, que ahora hay instituciones que se encargan de defender que el derecho de los trabajadores, que esto, que lo otro, que hay ahora que cuántas horas, que cómo es el trabajo, qué implementos usar. Y si alguien en su trabajo, pues sus derechos le están siendo vulnerados, él tiene todo el derecho. Tengo que decirlo claro para no dejar Claro. una enseñanza que no es la que queremos dar. Tiene todo el derecho de ejercer su su prerrogativa de poder ir a las autoridades competentes y que de esa manera le puedan resolver. No digo que siempre se va a resolver, porque si aún este sistema en el que estamos fuera perfecto, no hubiera tanta injusticia. Si hay gente que les toca estar tristemente aguantando y dice, bueno, pero es que si ya yo me voy de este trabajo, No hay otro. y qué voy a hacer, de qué voy a comer, y mis hijos, y pagar aquí y allá, y muchos están aguantando. Precisamente ahorita estamos hablando de el esclavo, el empleado. Mañana hablaremos de el Señor, del empleador, y veremos que Dios tiene también palabras para ellos. Muy bien. Entonces, pastor, ayúdenos a orar para que el Señor nos ayude a aplicar estos principios. Siempre va a necesitarse la guía del Espíritu Santo definitivamente para que los principios del Evangelio se puedan vivir sin importar la circunstancia que nos toque, porque al final sabemos, este no es el mundo ideal, pero todavía podemos hacer lo que Dios nos pide. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección que nos das este día, que nos recuerdas que en todas nuestras transacciones, que en todos nuestros movimientos, que en todo lo que hacemos y decimos, tú estás ahí presente. Y si somos cristianos, tenemos el gran deber de dar testimonio público de que tu evangelio nos ha cambiado y nos ha transformado, y que aún bajo, entre paréntesis, amos opresores, nosotros podemos encontrar gracia al realizar de la mejor manera posible lo que hacemos. Gracias por esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.